primer momento. Vamos a tener en el futuro otro momento muy especial también. Mientras estaba preparando este mensaje, que realmente el Señor me lo dio hace como 2 meses, 3 meses atrás, y de hecho lo coloqué en el blog. Hoy le pedí a Yairé para que lo grabara, porque yo sé que ha sido de gran bendición, yo sé que va a ser de bendición ahora que pueda circular también en audio o en video, porque se requiere promover esto, realmente se requiere promover este mensaje, porque considero que entre muchos otros temas, este tema de la mujer y su rol dentro del reino de Dios, lamentablemente es uno que se ha descuidado por muchas razones históricas, culturales, religiosas aún, y es mi oración pues que Dios use a la comunidad cristiana de Paz con Dios para traer libertad, amén, para traer restauración, para traer transformación en la vida de muchas mujeres, de muchos matrimonios y muchos hogares. Esta reflexión no recuerdo exactamente cómo surgió, pero sí surgió basada en unas preguntas que me hice y me gustaría que las consideráramos, ¿verdad? Me hice esa pregunta porque me acuerdo que en una reunión con los pastores y pastoras de la iglesia se tocó ese tema con un expositor invitado. Tocamos el tema y después yo me reuní con ese expositor y le hice algunas preguntas entre algunas de estas, y yo le decía a él, pues, porque él es uno de estos pastores que no cree en el liderazgo dentro de la iglesia y por lo tanto dentro del reino, porque esa es otra cosa, ese es otro tema. El divorcio que hay, el divorcio terrible que hay, una distorsión que hay entre lo que es la iglesia y el reino y la iglesia. Y es un tema muy rico, pero quiero ser muy breve por amor a ustedes. Pero ese es uno de los puntos que hay mucha distorsión. Yo me hacía esa pregunta: si la mujer no tiene liderazgo en el reino de Dios, que no se le permite ser líder, que no se le permite ser pastora, que no se le permite ser apóstol, en algunos círculos no se le permite ser profetisa, se le permite solamente ser maestra de niños, porque no puede enseñar en la iglesia. Si la mujer no tiene liderazgo en el reino de Dios, entonces, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia, que es la mujer de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, la iglesia es la mujer de Jesucristo, sí lo tiene? Y dentro del plan de Dios, ese tipo de situaciones se da precisamente porque adolecemos de una clara comprensión del plan de Dios, porque nos enfocamos en las cosas temporales y no vemos las eternas. No vemos que el matrimonio es un medio, no es un fin. El matrimonio es un medio, no es un fin. El matrimonio es un medio de revelación, no es el fin de la revelación. El fin de la revelación es la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces, si la mujer no tiene liderazgo en términos de mujer, la mujer como mujer, si la mujer no tiene liderazgo, entonces ¿cómo la iglesia, que es la mujer de Jesucristo, sí lo tiene? ¿Cómo la iglesia, vamos a decirlo aquí en términos coloquiales, cómo la iglesia, que es la mamá de las mujeres,
sí tiene liderazgo. La mamá de las mujeres sí tiene liderazgo, pero las hijas no tienen liderazgo. Esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué es superior? ¿El símbolo o la realidad? ¿Qué es lo que va a permanecer en la eternidad? ¿Nuestro matrimonio? ¿O el matrimonio entre Jesucristo y la iglesia? La unión de Cristo y la iglesia. Entonces, si la realidad eterna, si el proyecto de Dios eterno es la unión de Jesucristo con la iglesia, y eso es lo que va a prevalecer por la eternidad, ¿no será que esa realidad eterna es la que tiene entonces que permear nuestra realidad temporal ahora? Esa es la pregunta que yo me hago. Me hice otra pregunta. Si la mujer entonces es el símbolo de la iglesia y la iglesia reina con Cristo, ¿cierto? La iglesia, dice la Escritura, que la iglesia reina con Cristo, porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Si la iglesia reina con Cristo y Cristo es el nuevo hombre allí, en sentido de precisamente en Cristo se conjuga lo masculino y lo femenino. Cristo representando lo masculino y la iglesia constituida por todos, varón y hembra, lo femenino. En Cristo se conjuga, se unen estos dos géneros, donde no hay varón y hembra. Es que es lógico. Si Él es la cabeza y Él es el Señor del cuerpo, y en el cuerpo somos nosotros, y en ese cuerpo no hay varón ni hembra. Se conjuga lo masculino y lo femenino. Somos uno, en un solo cuerpo. Ahora yo le pregunto a los hombres: si la mujer es el símbolo de la iglesia y la iglesia reina con Cristo, que es el nuevo hombre, ¿por qué nosotros los hombres le impedimos a nuestras mujeres reinar junto con nosotros? Si Cristo es el Rey, es el superior, es el Señor, y Él siendo el Señor, el Rey, la mejor representación de la humanidad y la mejor representación del ser hombre en toda su máxima expresión, si Cristo le permite a su mujer reinar, ¿por qué nosotros los hombres, que somos menores que Cristo, no se lo permitimos a nuestras mujeres? Es una gran pregunta que tiene diferentes respuestas históricas. Ya la vamos a ver. Ya terminé con la pregunta. Déjame un chiquito un momentico a ver. Entonces, ¿por qué le impedimos a nuestras mujeres reinar junto con nosotros en el reino de Dios si Cristo no se lo impide a su mujer? Bien, muy bien. Vamos entonces a entrar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de por qué, no digo 21 siglos, iglesia, estamos hablando de más de 5.000 años? 5.000 años de distorsión. Pero vamos a tomar en cuenta que dentro de la iglesia del Señor ha habido mayor revelación, porque la ha habido. Primero Jesucristo mismo dio una gran revelación, y luego a través de sus apóstoles también dio mayor revelación, muy particularmente a través del apóstol Pablo. Y aún, y eso es otra cosa que hay líderes que no entienden esto. Esto que yo les voy a decir es una bomba. Hay pastores y maestros que no entienden y no aceptan, aunque es claro en la Escritura, que aunque los profetas y los apóstoles dieron revelación, no necesariamente ellos mismos entendieron lo que estaban compartiendo. Eso no les cuadra a muchos pastores, maestros o teólogos. Ellos creen